Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show y como siempre tocando temas de actualidad. Recientemente vimos la noticia de la detención, ¿verdad?, del investigador o comunicador Ángel Martínez, que ha llamado mucho a la atención y hay una cola, David, bien grande de figuras que lo han demandado por difamación e injuria. Bueno, Carlos, realmente se ha destapado todo un avispero ayer en Puerto Plata. Mi pueblo. Una estrella, o sea, una ciudad maravillosa, Puerto Plata, Santiago, el Cibao, una cosa maravillosa. ¿Qué pasa, Carlos? Parece que el detective, el comunicador, estaba por allá, aparentemente andaba como en un crucero. Relajado en un crucero. Relajado. Como si no le debe nada a nadie. Sí, entonces, lo que se han hecho eco los medios es que parece que había una alerta con relación a él y se acercó entonces la policía y tenían interés de arrestarlo. Pero al parecer ellos no tenían la orden de arresto. Una cosa que yo te diga a ti, mira, tú sabes que la policía, cuando hay una orden de arresto contra una persona como esa que es notoria, entre los policías pueden conversar, mira, hay una orden, ¿tú entiendes? El destacamento. Pero una cosa es que yo te diga, hay una orden contra esa persona y otra cosa es que yo la vea física. Al parecer, Carlos, ellos no tenían la orden física y entonces se dio una situación. El caso es que a él lo abordaron debajo del crucero porque se estaba tirando fotos, aparentemente. Yo lo que quiero saber, David, quién fue que como dicen en República Dominicana, lo chivateó. No, es que él mismo. Como dicen en Colombia, lo sapió. Carlos, es que él mismo, miren señores, tenemos que ser cuidadosos con las redes sociales porque es que él mismo, al parecer, estaba grabando y estaba subiendo a la red. Entonces él mismo fue dijo, que se relató. Él mismo dijo, estoy en Puerto Plata aquí. Pero claro, Carlos, entonces si hay una alerta con relación a ti, te están buscando. Pero qué verdugo, ¿eh? Para que tú sepas. Entonces, al parecer fue eso. Entonces, Emma está bien preso. Entonces, es un tema interesante, Carlos, porque ¿qué parece? Según he escuchado, que entonces cuando él estaba ahí, se abordó, pero como no tenía la orden de arresto, lo que había como un rumor, entonces parece que se diligenció. Y parece que cuando él se iba, entonces, en el crucero, ahí fue que apareció la orden y se hizo el procedimiento, porque ya había que llamar a un fiscal, porque recuerda que ya es un barco que se va a abordar, ya había un protocolo. Pero tú sabes lo que yo he investigado, que aparentemente la orden principal de difamación e injuria la hizo Guido Gómez Mazara. Sí. Y aparte de eso, sale también la hija de Atuey de Can. Atuey de Can y Milagro. Sí. Exactamente. Apellido de Can. De Can. Que era funcionaria del PRM. Sí, pero realmente a él lo apresan directamente por el tema de Guido. También el diputado Egori parece que también puso una querella. Y ella entonces le pone una querella a la hija de Milagros, sí, pero se la pone a él y a 5 personas más. O sea que este asunto se está complicando. Mira por dónde vamos. ¿Y qué procede, David, ahora? No. Porque a él dije que lo declararon en rebeldía, después dijeron que no. Explícame eso. Mira, tenemos que explicarle a lo que nos sigue a redes qué es la rebeldía. La rebeldía no es más. Mira, cuando un juez te cita vía un acto de alguacil, se cita vía de dos maneras. Un acto de alguacil para que comparezca. Pero si tú estás en la audiencia, el juez te cita él mismo y la secretaria toma en acta para la próxima audiencia. ¿Qué sucede, Carlos? Una vez tú citado, sea en el tribunal o sea vía el acto de alguacil, la ley establece que tú estás obligado a comparecer, salvo que tú tengas un impedimento de causa mayor. Sí. Si tú estás enfermo, por ejemplo, tú envías certificado médico, una justificación. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que al parecer él se ausenta, no va a ese llamamiento del tribunal, entonces se declara lo que se decreta la rebeldía. Como su nombre lo dice, la rebeldía es como que tú no quieres ir. Una vez decretada la rebeldía, entonces el Ministerio Público o la parte querellante en este caso le solicita al juez que por favor para que éste ordene el arresto. Pero no solamente el arresto. El juez, en virtud del artículo 100 y 101 del Código Procesal Penal, puede disponer otras medidas como son impedimento de salida, que se publique en un periódico todos los datos de él para fines de localización y una serie de elementos. Ahora, Carlos, me llama la atención algo en ese caso. Una vez decretada la rebeldía, el juez puede emitir orden de arresto, solamente eso, pero también puede hacer un impedimento de salida. Ahora, en este caso me llama la atención que él se subió en un crucero, se supone que él debió entrar por un puerto
y si había una alerta, a él debieron detenerlo. O sea, me llama mucho la atención porque él no fue arrestado, inmediatamente se acerca al puerto. Es una pregunta que me hago. Pero a mí lo que me preocupa es, David, que él viene en un crucero, ¿verdad? Sí. Él radica en Estados Unidos. Sí. Entonces, ahí hay dos preguntas clave. La primera pregunta es, como él reside en Estados Unidos, le ponen impedimento de salida, ¿cómo él se va a mantener aquí en la República Dominicana? ¿Dónde va a dormir? ¿Qué va a comer? Es una buena pregunta. Porque dime tú, si él radica en Estados Unidos y está allá, aquí no tiene dónde quedarse. Eso es lo primero. Lo segundo es, todas esas acusaciones, él radicado en Estados Unidos, no hay un mecanismo actualmente en la justicia que estas acusaciones, o sea, yo te acuso a ti de difamación, injuria, tú estás lejísimo de aquí, tú estás en España, tú estás en Asia, tú estás en donde sea. No hay una forma de que esa denuncia que tú hagas en la República Dominicana pueda calar esos países y traten de venir, que te traigan, porque lo agarraron, porque primero él mismo se delató a nivel de redes sociales y segundo, obviamente, porque entró al país. Si no es así, David, no lo agarran. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo se manejaría eso, su estadía aquí? Y la segunda, si no hay un mecanismo que lo obligue a venir al país. Claro, Carlos, los mecanismos están. Recuerda que los países tienen tratado, vamos a decir, de colaboración. Si observamos, por ejemplo, aquí hay un departamento que se hacen publicaciones y si están en otro país, por ejemplo, se colabora para que en ese país sean apresados en base a esas órdenes. ¿Y por qué no lo hicieron? Si están en Estados Unidos. No. Y un ministro, un ministro ahora. Habría que ver, Carlos. Bueno, ministro no, Guido es ministro o director. Yo creo que es director. Director. Sí, pero también está Gori, que es diputado. Entonces, habría que ver, Carlos, porque recuérdate que tanto la policía tiene un departamento que es de seguimiento a este tipo de casos, pero también la Procuraduría General de la República tiene un departamento que trabaja ese tema, vamos a decir, los temas de extradición y de colaboración. Existe lo que es la Interpol, por ejemplo. Interpol es eso, la policía que colabora en ese sentido. Esa diligencia, Carlos, recuerda que estamos hablando de un proceso que está en la fase preparatoria. Entiéndase por fase preparatoria que es la fase secreta. Entonces, uno quizás no tiene muchos elementos, pero no descartamos que esa diligencia se haya hecho. Ahora, a mí me sorprende, como te dije, que él haya entrado y que no haya habido, si había una orden, que esa orden no tuviese comunicado. Pero se supone que hay un sistema. Mira, aquí hay una orden y proceder a arrestarlo. Fíjate inclusive que lo que dicen es que la misma policía aparentemente no tenía la orden física. Y es lógico, Carlos, porque te voy a hacer una pregunta. Esos departamentos, en principio, ¿dónde es que están radicados? En el Distrito Nacional. Si en el Distrito Nacional es fácil hacer la gestión, pero estamos hablando que está en Puerto Plata. No sé si tú me estás entendiendo. Entonces, quizás ese departamento no funciona directamente allá en Santiago y quizás no tienen ese enlace. Entonces, en lo que ellos hicieron, vamos a decir, la temática, la estrategia, fíjate que le dio tiempo a montarse en el barco y ya iba salpando. Sí, hay una cosa, David, que ya lo hemos comentado anteriormente y es de endurecer la pena, revisar la pena por difamación e injuria. Si Ángel Martínez decide retractarse de todo lo que ha dicho, ¿puede salir en libertad? Mira, Carlos, que lo que pasa, perdón, ya eso el juez va a tener que valorarlo. Por ejemplo, cuando tú te retratas, eso el juez lo va a ponderar, pero recuerda que tú tienes una víctima que puede tener un daño, que ese daño sea irreversible, y esa víctima esté constituida en acto civil diciendo, magistrado, yo quiero que esa persona se le aplique el peso de la ley. Entonces, ok, ¿cuál es el peso de la ley en este sentido? Es que siempre hemos conversado que ya lo hemos dicho anteriormente, que no es muy cárcel fuerte o es dinero. Exactamente, la pena no es muy fuerte, incluso tanto así que generalmente eso se maneja en las indemnizaciones y muchas veces los jueces lo que hacen es que, por ejemplo, si van a condenar a los 2 años, lo que hacen es que suspenden una parte, porque lo que se quiere es que esa persona obviamente se retracte. Ahora, hay casos, Carlos, que pueden ser graves porque estamos hablando así, pero hay que ver la gravedad de lo que es la difamación o injuria, que también tenemos que decir algo.
el que él lo estén acusando no necesariamente significa que sea culpable. Va a tener toda la oportunidad para demostrar. Exactamente, para defenderse. Ahora, quiero establecer algo. La rebeldía, Carlos, que dicho sea de paso, fue lo mismo que pasó en el caso de la Tora. La Tora no fue a una audiencia, se dice que fue mal citada. Sí, pero en ese caso de la Tora hay que tener un poco de cuidado. Porque yo he visto videos de la Tora yendo a las citaciones, creo que fue en 2 ocasiones sola, y el diputado no fue. Sí. Incluso ella misma subió el video y se grabó que ella fue. Carlos, pero... En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Tú dices que ella no fue. No, estoy hablando que en el caso de la Tora también se le declaró en rebeldía, y producto de la rebeldía entonces emiten una orden de arresto. Desde el punto de vista, la misma figura jurídica que le aplicaron a Ángel Martínez se la aplican a ella. Pero que en el caso de la Tora me sorprende porque yo vi video de ella yendo allá. Sí, Carlos, pero estamos hablando de un día. Ahora, ella dijo también que no iba a volver más nunca porque como ella fue varias veces, la otra persona no fue, entonces parece que ella decidió no ir. No, Carlos, ahí tengo que hacer una precisión. Lo que pasa es, Carlos, que el código permite en ciertos delitos, por ejemplo, que la parte en este caso querellante tenga le dé un poder al abogado y ese abogado represente a él como si fuera él mismo. Okay. O sea, que no es que él está yendo, sino que él se está haciendo representar, en este caso, por su abogado. Ahora tú me preguntas, ven acá, ¿y por qué la Tora no puede hacer eso? Porque es diferente, Carlos. Ahí se está juzgando la libertad de esa persona. En el otro caso, lo que se está verificando es la tutela del derecho. O sea, hay una situación ahí un poquito diferente. Ahora, con relación a la rebeldía, lo que quería decir es que consiste en eso. ¿Qué es la rebeldía? La persona no va, el juez lo declara rebelde, el juez puede emitir una orden de arresto y una serie de medidas. Ahora, esto quiero que quede bien claro, que fue lo que pasó en el caso de la Tora. Establece el artículo 101 en su párrafo, dice, del Código Procesal Penal, que una vez la persona es presentada ante el juez, cesa el estado de rebeldía. Al cesar el estado de rebeldía, entonces, el juez va a puede adoptar la medida de coerción que el mismo entienda pertinente. En el caso de Ángel Martínez, la medida que el juez entendió que era pertinente fue la presentación periódica y el impedimento de salida. O sea que a Ángel prácticamente le van a quitar el pasaporte, entiendo, para evitar que pueda salir. Bueno, ojalá que no veamos a Ángel Martínez durmiendo en un parque, ¿verdad? Porque si él quiere todo en Estados Unidos, se le va a complicar un poco. Entonces, ojalá que de verdad esto se resuelva. Necesitamos ejemplos reales, porque solo comentamos en el caso de la ministra Faride. Necesitamos que la gente se mida antes de hablar y necesitamos también que la gente sea capaz de demostrar las cosas que dice. Si Ángel Martínez ha hablado prácticamente desde media República Dominicana, es momento de que él cite con su fuente, ¿verdad? Con su material que tiene, con su sustento de cada acusación, la saque. Porque no podemos de verdad tener un libertinaje en los medios de comunicación. Ahora todo el mundo con su teléfono, con el internet, ya es un medio emisor de noticias. Entonces no podemos permitir el libertinaje. Por eso también el gobierno quiere implementar lo que es la ley. Y a veces tú te quedas pensando, wow, pero a veces el gobierno tiene razón. Pero hay que tener cuidado porque esa razón que pudiera tener el gobierno la puede utilizar también para cosas que puedan incidir en lo que es la libertad de expresión. Entonces, finalmente, David. Mira, Carlos, haciendo un paréntesis con lo que es esta ley que se está tratando de establecer, si estamos observando, en este caso, se está procediendo, vamos a decir, a llevar a la justicia a Ángel Martínez, vimos en el caso de la Tora. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay unos instrumentos legales que sí funcionan, porque estamos viendo la justicia. Pero instrumentos después de. Sí. No. Lo que estoy diciendo es que ellos están tratando de crear una ley, pero que ellos hay una ley. O sea, tenemos la ley. Pero que la ley que tenemos, David, no sé si me entiende, funciona después de. ¿Entiende? Entonces, si pudiera haber unos mecanismos de control para que la gente, bueno, es la misma ley, pero un poquito más fuerte,
que la persona, antes de emitir un juicio, primero piense en lo que le pueda pasar. ¿Tú entiendes? A esa parte que yo me refiero. Es que la ley, Carlos, de por sí tiene un objetivo y es disuadir a la persona para que antes de hacer la cosa piense en la consecuencia que pueda tener. O sea, la ley trata de trabajar como subconsciente a la persona. Pero con la pena que se están aplicando ahora mismo, nadie le hace caso. Por eso yo señalaba que lo correcto era tratar de modificar la ley y adecuarla, vamos a decir, a la realidad. Un poquito más drástica. Exactamente. Por el libertinaje que hay en los medios de comunicación. Exacto. Principalmente en las redes sociales. Quiero señalar algo, Carlos. Tanto en el caso de la Tora como en el caso de Ángel Martínez. Quiero que no se vaya a este detalle. ¿Por qué en ambos casos el juez determina ponerla en libertad? Y en el caso de Ángel Martínez aplicar la medida que entendió. Es muy importante. Mira, el artículo 27 del Código Procesal Penal establece en su numeral 2 que el juez, para aplicar una medida de coerción, tiene que determinar que exista peligro de fuga basado en una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al impedimento. Mira qué pasa, el proceso. ¿Qué pasa en esos dos casos, Carlos? Tanto la Tora como Ángel Martínez. La Tora estaba asistiendo a su proceso. Se dio una situación que ya no pudo asistir y los abogados le llevaron eso. Mira, magistrado, ya no vino por esto. Y le llevaron una excusa que el juez entiendo que la valoró en su justa dimensión. Pero ¿qué pasa? Ángel Martínez, a él estar grabando, a él venir aquí a República Dominicana, ¿tú sabes lo que él está diciendo? Él no se está escondiendo, Carlos. Entonces, si una persona anda como él andaba, no hay un peligro como tal de fuga. Así es. Por eso, si tú observas, el juez, a pesar de que el juez pudiese aplicar una medida preventiva porque es un extranjero, un ejemplo, que si se va, quizás no lo puedan ver. Pero ¿qué dijo el juez? No, es que esta persona se está escondiendo. Esta persona, al contrario, él se ha visibilizado. Entonces, por eso es que vemos que se adoptan esas dos medidas, presentación periódica e impedimento de salida, porque si él se va del país, Carlos, se puede complicar. Entonces, y si se va, no vuelve más. No, y lo que el juez quiere realmente es que asegurar la presencia de él en el proceso y al final, si es inocente, que se establezca a través de una sentencia y si es culpable, también que a través del juicio se pueda determinar. Bueno, así es, señores. Déjennos su comentario ahí en la caja. Denle a me gusta, compartan este contenido para seguir creciendo y llegar más lejos. Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show.